Este video tiene por objetivo hablar del teatro griego y sus características tanto teóricas como de representación. Los datos que doy a continuación no provienen de Aristóteles, sino más bien han sido autores posteriores que han pensado la estructura general del teatro griego. Los actores griegos tenían muy claras las diferencias entre actor y personaje, así como la doble relación entre personaje y su representación dramatizada. Y aquí hay algo muy interesante porque fueron los griegos los que iniciaron esta representación que da el paso del teatro, que da el paso desde la narración propia de la epopeya a la narración más acción, que es propia del teatro, la consecución de acontecimientos, de desencuentro o de acciones, de cambios de la fortuna, como va a ser en el caso de la tragedia. Entre los griegos, un mismo actor podía representar varios personajes en una misma obra. Y se dice que Tespis fue quien inventó al actor, al primer actor, que fue el actor más famoso del mundo antiguo. Posteriormente, a medida el primer actor va ganando protagonismo en el teatro griego frente al coro. Recordemos que el teatro parte con una representación ritual en torno a Dionisios, donde el coro era principalmente la voz que llevaba los designios del dios, y poco a poco de ese coro se independiza el primer actor, que es Tespis, y el primer actor va a ser el que va a dialogar con este coro, en este sentido trágico, en el caso de la tragedia, y poco a poco se van a ir integrando nuevos actores. Y cada uno de los trágicos posteriores aumentó su número. Con Esquilo aparece un segundo actor, que sería el deuteragonista. Con Sófocles, el tercero, tetragonista. Y Eurípides continúa con 3 actores e introduce uno más que no habla, que va a ser el mimo posteriormente. Entonces vemos que el teatro griego tiene un crecimiento en su estructura con la cantidad de actores que van a participar, el protagonista, el deuteragonista y el tetragonista finalmente con Eurípides y Sófocles. Esto es muy importante porque vemos cómo va a haber una interacción entre los personajes y este coro antiguo que va a posteriormente representar la voz del dios, va a hacer alocución a todo este aspecto ritual del teatro griego, con que los personajes dialogan, se preguntan, que son un poco las características de este teatro, que es la pregunta existencial, que nos hace pensar en nosotros, en la humanidad. Y de ahí que al perder la importancia al coro, los autores fueron reduciendo el número de participantes en el coro, los coreutas, y aumenta el número de actores protagónicos. En Eurípides ya solo encontramos 12 coreutas, y en la comedia de Aristófanes aún se mantiene el coro. Pero Meandro acabará suprimiéndolo. Posteriormente el teatro griego, a medida que estos personajes van ganando fuerza, disminuye la importancia del coro. Y eso se debe al progresivo debilitamiento del carácter ritual y religioso del primer arte dramático en Grecia. Hay una transición desde este arte ritual de la fiesta dionisiaca a posteriormente este arte más existencial que va a ser la última etapa del teatro griego. Quería mostrarle unas imágenes de Tespis, que es el primer actor del mundo antiguo, y fue representado por un carro. Tespis posteriormente, después de haber ganado varios concursos de tragedias por sus interpretaciones, es exiliado por Solón y va a vivir en las periferias de Atenas, y va a empezar en esos lugares a recorrerlo haciendo teatro itinerante, haciendo teatro por los pueblos. De ahí que su emblema sea el carro de Tespis, donde viajan las compañías de teatro de pueblo en pueblo llevando el arte dramático. De ahí que podemos ver nosotros las inscripciones como esta, donde claramente vemos un autor con un caballo y podemos decir que se trata de este actor, el primer actor griego. Aquí también otras imágenes más claras, una vasija donde vemos a Griego acompañado por estos músicos que lo acompañan en su itinerancia por los pueblos. Esta es una recreación del siglo XIX de Gustav Klimt, donde también vemos el consorte de músicos, de bailarinas que acompañan, de actores, de intérpretes que acompañan a Tespis en su itinerancia.
Volviendo al mismo tema del protagonismo que van a adquirir los actores frente al coro, Roland Barthes habla de una transición del teatro griego o este cambio en este teatro que partió por preguntas de carácter religioso a posteriormente un tema más profano. Va a decir Roland Barthes, recuerden ustedes que uno de los padres del postestructuralismo, que ha estudiado mucho literatura y tiene muchos teóricos sobre semiología, sobre teoría literaria, desde esta lectura postestructural. Va a decir, en sí mismo el teatro griego es una interrogación situada entre dos interrogaciones de signo distinto. Por un lado está el signo religioso, la mitología, que recubre al mundo de los dioses, y lo laico y la filosofía, que son las preguntas del existencialismo del hombre, como el hombre delibera frente a estas preguntas divinas o al destino que le dan los dioses. Es cierto que este teatro constituye una vía de secularización progresiva del arte. Sófocles es menos religioso que Esquilo, Eurípides menos que Sófocles. Con este paso de la interrogación por formas cada vez más intelectuales y menos religiosas, la tragedia evoluciona hacia lo que hoy llamamos el drama, es decir, hacia la comedia burguesa, fundado en conflictos de caracteres y no en conflictos de destino, y lo que ha marcado este cambio de función ha sido precisamente la atrofia progresiva del elemento interrogador, es decir, la atrofia del coro. El coro deja de tener un protagonismo, y el coro era el que daba toda esta fuerza ritual, toda esta fuerza existencial, toda esta fuerza mítica al teatro antiguo y a la tragedia. El hombre dialoga con el coro. Entonces, a medida, según Roland Barthes, también esto se desaparece, el teatro deja de hacerse preguntas de tipo existenciales y empieza esta nueva era del teatro burgués, ¿no? Que el teatro trágico del drama burgués, que son los caracteres ahora los que se enfrentan en conflicto, pero el carácter está desvinculado del destino que los dioses han infundido en el mundo de los hombres. De ahí que él va a rescatar que una de las atribuciones importantes del coro son sus funciones imprecativas, es decir, plegaria, invocaciones, oraciones en las que se pide, ocasiones, se pide en ocasiones la aparición de héroes muertos, la llegada de un dios, todo este sentido ritual, ¿no? La participación en la ceremonia, con intervenciones de carácter ritual, las procesiones, la ofrenda. Recuerden ustedes que el ingreso del coro, esta cantidad de personajes, le va a dar este aspecto ritual, dionisiaco a la obra teatral. Y tiene funciones narrativas también al servicio de la acción. El coro puede preparar la acción, exponiendo la situación en que va a ocurrir, ¿no? Esta prolepsis, o puede predecirlas, ¿no? Que anticiparse a ella, presagiarla, como si tuviese poderes visionarios, adelanta el futuro. También puede prevenir a los personajes del riesgo al que se ven expuestos. Entonces el coro también es un profeta. Y los elementos de unificación del desenlace, ¿no? Del enlace entre los distintos episodios trágicos que se cerrarán con el éxodo o la salida del mismo coro. El coro va abarcando una pauta estructural donde el espectador también entiende el desenlace de la obra y es finalmente un comentador y mediador de la acción trágica. La evolución del coro, entonces su disminución entre los autores trágicos, va a dar un giro en torno a las preguntas que se va a hacer el teatro. Y de ahí que podemos verlo nosotros, especialmente en la evolución de los trágicos clásicos, ¿no? El primero es Esquilo, que es el primer clásico del que conservamos parte de su obra. No tuvieron esta suerte los predecesores como Ferinico y Pratinas. Y de las 7 tragedias de Esquilo, 3 son parte de una serie argumental, ¿no? Y ahí está la famosa trilogía fantástica de la Orestallada, donde está Agamenón, las Caufóreas, la Euménides, y las 4 restantes son los 7 contra Tebas, los persas, las suplicantes y Prometeo encadenado, también otra obra clásica de Esquilo. La Arestiada le había proporcionado a Esquilo material argumental para nuevas tragedias aún, ¿no? Porque recuerden ustedes que se van heredando estas sagas trágicas. Así lo entendieron Sófocles y Eurípides, este último remontándose al conflicto familiar, a Ifigenia en Aulide e Ifigenia en Táurido, ¿no? Ifigenia, personaje clásico que aparece gracias a esta obra Agamenón de Esquilo, ¿no?
Y Electra, por su parte, dará nombre a dos tragedias, la de Sófocles y otra de Eurípides, nuevas versiones de esta saga trágica. Se ha dicho que Esquilo es el más religioso de los dramaturgos griegos, pero no impide que sus tragedias cuestionen implícitamente los juicios de los dioses. Ahora, ¿por qué se dice que es el más religioso de los dramaturgos griegos? Justamente porque él era el dramaturgo en que el coro todavía tiene una importancia fundamental, que va disminuyendo a medida va evolucionando con Sófocles y posteriormente con Eurípides. Eh, de las muchas tragedias de Sófocles que los hados concedieron, solo nos quedan 7: Áyax, Antígona, Edipo Rey, Electra, Filoctetes, las Tarquinas y Edipo en Colomo. Y aquí hay algo bien clave, porque con la introducción del tercer actor, Sófocles, confiere una mayor dinamismo a los diálogos escénicos y a las acciones que estos desarrollan. Antígona es una reflexión sobre la dignidad humana, ¿no? Sobre el camino a seguir frente al dictado de los dioses. Esta muchacha que decide dar sepultura a su hermano muerto en la guerra y a pesar de eso se rebela contra los reyes, contra su futuro marido que era el hijo del rey, ¿no? Y generando su suicidio, genera toda una cadena de tragedias donde este rey que prohibía por este designio divino la sepultura de su hermano se ve afectado también por ella, ¿no? Eh, y aquí las recreaciones, ¿no? La interpretación del Living Theatre del grupo de Nueva York, el hermano de Antígona muere en la guerra, ¿no? A mano de su propio hermano Teocles. Y aquí un poco recreaciones de esta Antígona del Living Theatre. Ahí les pongo un link, porque también las reescribió Bertolt Brecht en el siglo XX. Y ahí algunos datos del Living Theatre que lo pueden encontrar en el PPT asociado a este audio, a este video. Y finalmente Eurípides, ¿no? De Eurípides que conservamos 7 tragedias, Ifigenia de Eudip, principalmente en torno a Ifigenia, Electra, las Bacantes, las Troyanas. Y aquí hay un cambio, ¿no? Que volvemos a decir esta reducción del coro. En Eurípides ya cuenta con 4 actores en escena y uno de ellos sin texto que va a ser el mismo. Esto le permite crear escenas con un mayor dinamismo y realismo que sus antecesores. Pero en contrapartida, el coro de Eurípides pierde parte de las atribuciones que tuvo en sus comienzos. Ya hemos adelantado que esto conlleva un deterioro del carácter ritual, cultural, religioso de la tragedia. En Eurípides, la raíz profunda de esos cambios hay que buscarlas también en sus escasa fe en la fuerza extraterrestre, debido posiblemente a su aproximación a la filosofía de los sofistas, ¿no? Eurípides se aleja de este mundo divino y se recluye a este mundo humano. Exagerando quizá los tintes, Dubignon afirma que la verdadera tragedia empieza con Eurípides, porque efectivamente el mundo de los hombres es el que decide, ¿no? Dando por sentada la incredulidad o la desconfianza total del trágico griego con los dioses, es preciso que miremos hacia abajo, que busquemos en el hombre el responsable de todos los infortunios. La tragedia empieza cuando el cielo se queda vacío.